Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a comenzar oficialmente lo que es la serie del Rey David. Esta es la enseñanza número 1 que la he titulado La Iglesia en Silo o La Iglesia de Silo. Miren, aunque esta serie es acerca del Rey David, es importante conocer el estado en el que se encontraba el pueblo de Dios antes de que David surgiera a la luz pública. Y esto es necesario para que nosotros entendamos cómo Israel pasó de la teocracia a la monarquía. Ahora, para nosotros probablemente esto pudiera ser algo insignificante. O sea, ¿qué sentido tiene saber el proceso de la teocracia a la monarquía? Y es importante porque la teocracia se refiere al gobierno de Dios. Entonces, si estamos hablando de una transición entre la teocracia y la monarquía, estamos hablando de un rechazo al gobierno de Dios. El pueblo de Israel no quiso más ser gobernado por Dios, no quiso más que Dios fuera su legislador. Entonces, ya de entrada, entonces sí cobra un sentido ver cómo hubo esa transición entre el gobierno teocrático, la legislación de parte de Dios y la monarquía. Porque hablar de la monarquía es hablar del rechazo del gobierno de Dios sobre una nación. Entonces, me gustaría comentar qué es la teocracia. La palabra teocracia es una palabra compuesta por dos, que es teos, que se refiere a Dios, y kratos, que se refiere a poder o gobierno. Ahora, esto nos habla del gobierno de Dios sobre la humanidad. Este gobierno de Dios se ve desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, Dios no los hizo independientes de Él, sino que a pesar de que estaban ellos en un estado de santidad, de integridad, antes de caer en pecado, ellos recibían instrucción de Dios, ¿no? A Adán lo puso a trabajar. A Eva le dijo, serás ayuda de Adán. Entonces vemos que a pesar de que ellos estaban en un estado de inocencia, de donde no había pecado en ellos, aún en ese estado ellos dependían de Dios. La teocracia es la dirección de Dios hacia nosotros como su creación. Antiguamente el Dios se daba a conocer, pero de una manera personal. No es como ahora. Antiguamente era personal. Tomaba una persona, se revelaba a ellos. Posteriormente se empezó a revelar a través de una nación, que es la nación de Israel. Y el objetivo de la nación de Israel era hacer luz a las naciones. Pero posteriormente de ahí iba a salir un ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que veamos el panorama completo desde el Antiguo Testamento. Comienza con Adán y Eva y posteriormente comienza con Abraham. Se revela a Abraham y a él le da la promesa que iba a ser un pueblo de él. Pero para que esto se cumpliera, tenían que haber tres factores. Tenía que haber población, tenía que haber leyes y tenían que tener un territorio. Una nación no puede existir sin esas tres cualidades y Abraham no tenía nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese instante Dios empieza a comunicarse con un hombre aquí en la tierra que era Abraham para cumplir sus propósitos y designios aquí en la tierra. Posteriormente viene su hijo Isaac, viene Jacob y en Jacob vemos que ya crece la familia, ¿no? Va creciendo la descendencia de tal forma que todos sabemos la historia cuando ellos introducen a Egipto. Entraron poquitos y salieron más o menos 2 millones de gentes. O sea, vemos que lo que Dios le había prometido a Abraham, que iba a ser a Abraham de una gran nación, se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya había entonces una población que de alguna manera ya era un buen número para ser una nación de ellos. Vemos que después surge ahí la figura de José, que de alguna manera Dios permitió que atravesara todo lo que atravesó con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera subsistir. Si José no hubiera llegado a la cima, como el segundo después del faraón, no hubiera existido el pueblo de Dios. Entonces, dentro de los planes de Dios, permitió que José atravesara todo eso con un propósito, para que el pueblo de Israel pudiera permanecer y Dios cumplir la promesa a Abraham. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Egipto mira que el pueblo de Israel ya había crecido y los hace cautivos. Pero manda un hombre que es Moisés. Y este Moisés a través de él libera al pueblo de Egipto. Pero cuando el pueblo de Israel sale del pueblo de Egipto, lo llevan al desierto. Y estando en esas condiciones,
Dios en el tabernáculo gobernaba a su pueblo por medio de Moisés, porque era en el tabernáculo donde Dios se manifestaba y le daba las instrucciones a Moisés de lo que tenían que hacer. Ahora, observen, no había un rey, no había un gobernador, sino que en ese instante el que legislaba al pueblo de Israel era Dios. Eso es la teocracia. La teocracia comenzó desde Adán y Eva. Sí, ese ha sido el diseño de Dios desde un principio. Dios gobernando, Dios dirigiendo, Dios legislando la vida del hombre. Y lo vemos Adán y Eva, lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, lo vemos con Isaac, con Jacob, con José y ahora con Moisés. Pero ahora la situación era distinta. Porque el pueblo ya no era una persona, ahora era una nación como tal. ¿O cómo sabemos que era una nación como tal? Porque en Éxodo 20, estando en el desierto, Dios le dio los mandamientos, le dio las leyes, su constitución. Entonces, dentro de los propósitos de Dios, ya había un pueblo, más de 2 millones, ya había una ley, pero faltaba algo más, territorio. Después de que muere Moisés, ¿quién sube? Josué. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Otra vez Dios gobernando a un pueblo ahora, dirigiendo a un pueblo a través de un hombre, que este era Josué. Y entrando Josué a la tierra prometida, empiezan a conquistar la tierra. Y ahora la tierra empieza a ser de Israel. Entonces ya había un pueblo, ya había leyes y ya había un territorio. Y ahora sí se puede constituir una nación, lo que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Vemos la teocracia, el gobierno de Dios hacia su pueblo, dirigiéndolos, instruyéndolos, legislando a este pueblo. Pero llega el momento donde Josué muere. Y al morir Josué, entra la época de los jueces. La época de los jueces se caracteriza por ser etapas cíclicas. ¿A qué me refiero por etapas cíclicas? Que cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios y adoraba a los Baales, Dios en su enojo los entregaba al pueblo enemigo. El pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba a un juez. Levantaba a ese juez para liberar a su pueblo y una vez que Israel era libre, al tiempo volvía a las mismas andadas. Se apartaba de Dios y se iba a adorar a los Baales. ¿Y qué sucedía? Otra vez el enojo de Dios, la disciplina, los entregaba al pueblo enemigo, el pueblo clamaba, Dios levantaba a un juez, eran liberados, el pueblo una vez que experimentaba la libertad, con el tiempo otra vez se corrompía. ¿Y qué sucedía? La misma etapa cíclica. Cíclica, de tal manera que cuando entramos nosotros al libro de Samuel, nos encontramos todavía con la era de los jueces. Cuando nosotros entramos al libro de Samuel, nos encontramos bajo un gobierno teocrático. ¿Por qué un gobierno teocrático? Porque estaba todavía la etapa de los jueces. Ahora, de hecho, en Samuel encontramos el registro de los 2 últimos jueces de Israel. Y también vemos en Samuel la transición a la monarquía. Y es por eso que es importante conocer qué contexto estaba el pueblo de Israel antes de que David surgiera a la luz. Porque la nación de Israel se encontraba en una gran apostasía. Habían abandonado a Dios, habían desechado el gobierno teocrático de Dios para asumir una conducta como las otras naciones. Entonces, cuando comenzamos a leer los 4 capítulos del libro de Samuel, nos encontramos con el penúltimo juez, que es Elí. Elí cobra importancia su figura porque él era el líder de Israel. Él gobernó a Israel como juez por 40 años. Pasemos al primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 18, para que veamos cómo Elí era el penúltimo juez. El último juez es Samuel. Ahora, el penúltimo es Elí y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 18. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, quiero hacer un paréntesis nada más para entrar en contexto. Aquí Israel en los primeros capítulos tuvieron un encuentro con los filisteos, de tal manera que los filisteos le ganaron al pueblo de Israel.
Y hubo un mensajero que salió corriendo de la batalla y empezó a dar el anuncio al pueblo de Israel de lo que había sucedido en batalla, cómo habían sido derrotados por los filisteos. Entonces, ese mensajero, aquí en lo que estamos leyendo, le está comunicando a Elí los hechos de la batalla. Entonces, ese es el contexto. Leamos otra vez el verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, porque el arca de Dios fue tomada por los filisteos, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y escuchen esto, y había juzgado a Israel 40 años. Esta frase, había juzgado, es la que nos da a entender que Elí fue un juez. Cuando tú vas al libro de los jueces y lees la narrativa, te das cuenta que cuando se menciona la muerte de un juez, por ejemplo, y murió Sansón, y juzgó a Israel por 20 años. Y ves otro juez y dice, y murió y juzgó a Israel por tantos años. Es la misma frase que encontramos aquí. Elí murió y dice, y juzgó a Israel por 40 años. Lo que nos damos cuenta que Elí fue un juez de la nación de Israel. Elí fue el sucesor de Sansón y predecesor y mentor del profeta Samuel. Elí también era sumo sacerdote, pero seguramente él fue sumo sacerdote durante el mismo tiempo que gobernó a Israel como juez. Sin embargo, bajo su liderazgo, la nación de Israel se encontraba en una gran apostasía. Elí ministraba en una provincia o en una ciudad que se llamaba Silo. Silo, cuando leemos nosotros Josué capítulo 18, verso 1, el texto de ahí nos menciona que ellos establecieron el arca del pacto en Silo. Por lo tanto, Silo se convirtió en lugar de reunión, en lugar de culto. Silo era el lugar de adoración a Dios. Cuando nosotros leemos Jueces, vayan a Jueces capítulo 21, verso 19, vamos a ver cómo Silo es un lugar de adoración a Dios. Jueces 21, 19. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne a Jehová, ¿en dónde? En Silo. Porque allí es donde habían ubicado el arca del pacto, el arca de Dios, y era el lugar de adoración. Ahora, si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, primer libro de Samuel 1, 3, veamos lo que dice. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. O sea, hablando del futuro papá en ese entonces de Samuel, ¿no? Dando entonces, ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces, el lugar de adoración, ¿dónde era? Era Silo, el lugar de culto, el lugar donde se congregaba el pueblo de Dios para adorar a Dios. Por lo cual, pudiéramos nosotros decir de una manera metafórica que Silo era el lugar donde se encontraba la iglesia. Era la iglesia, el lugar de reunión, el lugar de culto. Sin embargo, era una iglesia corrupta. Era una iglesia inmoral. ¿Por qué? Porque sus líderes eran inmorales. La iglesia de Silo es una iglesia donde narra una historia trágica. Una iglesia que ha caído en la apostasía, donde servían a Dios de una manera sin la conciencia de quién estaban adorando. Era un lugar donde venía el pueblo de Israel, pero muchos de ellos se conducían de una manera donde pensaban que Dios no consideraba su manera de proceder. Silo es una iglesia apóstata, una iglesia que se había apartado de los caminos de Dios. Y el texto que vamos a estudiar, vamos a ver características de estos líderes, porque el problema de esta iglesia fue el liderazgo. Vean lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, y vamos a encontrar la primera característica de estos líderes. La primera característica es que eran hombres impíos. Vean lo que dice primer libro de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, recordemos que estamos en la época todavía de los jueces. No recordemos también que estamos en un gobierno teocrático,
donde se entiende que era Dios comunicando al líder hacia dónde debería de dirigir a la nación o legislando a la nación a través de un personaje, en este caso era Elí y sus hijos. Pero dice ahí el texto que los hijos de Elí eran hombres impíos. Hermanos, ¿qué significa ser impío? Impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Impío es oponerse activamente a Dios en desobediencia. Impío es decir, es leer la Biblia y entender que Dios demanda de mí cierta conducta, pero yo hago lo opuesto. Es deliberadamente ir en contra de la voluntad de Dios. Es un desprecio irreverente hacia Dios a través de nuestra conducta, no a través del culto mismo, porque aquí en la iglesia podemos nosotros hacer un culto que aparentemente sea bueno, sea agradable, pero a los ojos de Dios probablemente sea un culto desagradable. Vayamos a Isaías, creo que es Isaías, ahorita les voy a decir. Fíjense, Isaías capítulo 1, verso 2. Todo el texto habla de lo mismo, pero vamos a leer nada más estos versículos. Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Observen esta palabra, conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña el melonar, como ciudad asolada. Fíjense cómo era el estado en el que se encontraba la nación en este caso la nación de Israel. O sea, constantemente en el Antiguo Testamento vemos a un pueblo de Dios que caía en apostasía, que vivía de una manera abierta en contra de la voluntad de Dios. Y es precisamente característica de lo que es la impiedad. ¿Por qué? Porque la impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Ahora, una de las cosas graves de la impiedad no solamente es que está en pecado la persona misma, sino que una persona impía profana las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es profanar? Profanar significa tratar algo sagrado sin el respeto debido. Y es precisamente lo que hacían los hijos de Elí. Vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13 al 14. Vean cómo una condición en el que ellos estaban se iba desarrollando, iba degradándose todavía. Vean lo que dice el primer libro de Samuel 2:13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, o sea, los hijos de Elí, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Miren, en Levítico 7, Dios mencionaba cuál debía de ser la manera de ofrecer el sacrificio de paz a Jehová. Pero lo que Dios pedía era que primero se debería de quemar la grosura. ¿Y qué hacían estos ingratos? Ellos llegaban y más adelante en el texto no lo leímos, pero si quieren vayamos ahí al verso 15, el primer libro de Samuel 2:15. Ellos lo que hacían era tomar la carne antes de que pasara su proceso. Y eso, de alguna manera, era tratar algo sagrado, que era la ofrenda a Dios de paz, con irreverencia.
Dice ahí el texto 2, verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. De esta manera, ellos violentaban lo que Dios estaba estableciendo. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban tratando algo sagrado sin el respeto. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones con claridad cómo debiera de ser la ofrenda de paz a Dios. Y a ellos no les importó. Simplemente dijeron: ¿sabes qué? Antes de ser hervida, antes de ser, dice ahí la palabra, quemada la grosura, yo voy a tomar carne cruda. No la voy a tomar quemada. Y dice más adelante el verso 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, porque era lo correcto, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjense cuál era el estado de esta iglesia. Esta iglesia en Silo es una iglesia en la que en muchos lugares en la actualidad es similar. ¿Por qué? Porque pensamos que el servicio a Dios, que la adoración a Dios, que nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, podemos acercarnos a Dios sin considerar el estado en el que estamos. Miren, la pregunta que quiero hacerles es: ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es la manera en la que nosotros venimos delante de Dios? No solamente como servidores, sino como hijos de Dios. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Venimos con manos limpias? ¿Venimos con un corazón limpio? ¿Puedes pararte aquí y sin temor ser examinado por Dios? O sea, hay lugares, hermanos, donde ya no hay un respeto. Pensamos que podemos venir a adorar a Dios o servir a Dios o acercarnos a Dios como cristiano normal sin considerar nuestro estado espiritual. Venimos, levantamos manos limpias con un corazón probablemente resentido, amargado, falta de perdón, traes entre ceja y ceja al vecino, pero pensamos que Dios es como nosotros. Y ahí nos equivocamos. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que el servicio y el acercamiento a Dios no es como nosotros querramos. Si nosotros vemos, una de las cosas que se le presenta a cada persona que ha sido llamada por Dios es, primeramente, Dios le da a conocer su carácter de santo. Vayan ahí, Éxodo capítulo 3. Ahorita les voy a dar el versículo. Éxodo 3, verso 4. Cuando Dios llama a Moisés. Éxodo 3, 4. Viendo Jehová que él iba a ver, o sea, porque la zarza ardía, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Fíjate nada más, lo primero que Dios le presenta a Moisés es su carácter. Si tú quieres venir a mí, si tú quieres servirme a mí, tú necesitas entender que no puede ser diferente a mí. O sea, yo soy santo, dice el Señor. Y es lo primero que le presenta a Moisés. Ahora vayamos a Josué 5:15. Josué 5:15. Cuando se le presenta es el llamado a Josué, pero vean lo que dice el verso, voy a leer desde el verso 13, Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Saben quién era este personaje? Jesucristo. ¿Por qué? Porque ningún ángel y ningún príncipe puede recibir adoración. Solamente Dios y su Hijo. Y aquí encontramos que este príncipe
de alguna manera está recibiendo adoración. Pero vean lo que dice el verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Cuando vemos Isaías capítulo 6, que se le presenta a Isaías, vayamos rápidamente ahí si quieren. Isaías 6, vemos la misma escena. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense nada más, lo primero que le presenta a Isaías es su santidad. Ahí vemos el cántico que es llamado el Trisagium, 3 veces santo, 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 santo. El único atributo que se repite de Dios en la Biblia es este precisamente. Y no es casualidad, porque de alguna manera nosotros como cristianos debemos de entender con el Dios con el que estamos tratando. Dios es santo, Dios es limpio. Dios dice a Habacuc que sus ojos son tan buenos como para ver el mal. Entonces, de alguna manera nosotros debemos ver que como iglesia podemos apostatar si nosotros venimos a adorar a Dios como o sin considerar nuestro estado de nuestro corazón. Dios ve el estado de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Y es eso lo que le faltó a los hijos de Elí. Porque vayamos otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Perdón, sí, primer libro de Samuel 2:12. Porque el versículo que estamos estudiando dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero no solo eso, da la segunda característica. No tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Dice el texto: y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora bien, otras traducciones lo dicen como no tenían respeto a Jehová. Ahora, aquí es importante que recordemos que era un gobierno teocrático y estos sacerdotes eran los que debían de comunicar los oráculos de Dios al pueblo, la directiva, la dirección. Oye, Dios dice esto, vamos a ir hacia tal lugar, o Dios está diciendo tal cosa al pueblo, no los oráculos de Dios. Sin embargo, estas personas, estos sacerdotes eran impíos, eran profanos, y el texto añade algo más: no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿qué significa esto? Esto no se refiere a un conocimiento intelectual. ¿Se acuerdan Isaías? Lo que dice: mi pueblo no me conoce, o sea, no tiene conocimiento. O sea, este conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual. Ellos eran sacerdotes. Ellos entendían a quién estaban sirviendo. Pero el conocimiento aquí al que se refiere no es a saber quién era Dios, sino se refiere a que el corazón de ellos estaba tan duro, estaba tan lleno de callosidad, que no entendían lo que Dios era y lo que Dios demandaba de su servicio. ¿Por qué? Porque ellos no conocían de manera personal a Dios. Ese es el conocimiento, un conocimiento personal, un conocimiento en la intimidad. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 6 y dice acerca de la oración, dice: tú no vas a orar puesto de pie así para que te vean, sino vas a entrar en un lugar secreto. Ahí, cerrada la puerta, en la intimidad, donde nadie te ve, donde vamos a estar tú y yo, en la intimidad de la comunión con Dios. Eso es precisamente lo que estos sacerdotes no tenían. Y eso es un peligro no tenerlo nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque sería entonces nada más hacer todo lo que es el servicio a Dios de una manera religiosa.
¿no? De una manera llegar a pensar que ya cumplí, me di mis golpes de pecho y ya me voy otra vez a mis andadas entre semana, o no necesariamente andar en tus andadas, no necesariamente. O sea, porque nosotros lo podíamos decir así, bueno, ya estoy en la iglesia y me voy a pecar toda la semana. Pero probablemente no te vayas a pecar. Pero, ¿dónde está ese lugar en la intimidad con Dios? ¿Dónde está el estado de tu corazón? Todavía tienes amarguras de hace 4 o 5 años. Todavía hay situaciones en nuestras vidas que lidiamos y no le hemos puesto un alto a eso. Y este es el punto donde nosotros pensamos que podemos acercarnos a Dios en el estado espiritual en el que nos encontramos, y no puede ser eso así. O sea, es por eso que constantemente en la Biblia encontramos, como vemos en primera carta de Juan, dice ahí, primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Ahora, si andamos en pecado, dice, confiésalo y él te va a limpiar, él te va a lavar. Él nos va a restaurar, pero no podemos llegar a pensar como cristianos que podemos acercarnos a Él en la condición en la que estamos. ¿Tú crees que puedes venir a adorar? Bueno, mejor dicho, lo planteo de esta manera. ¿Crees que la adoración nuestra aquí es aceptable a Dios cuando tú levantas tus manos y Él sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿Tú crees que esa adoración la recibe Él? Claro que no. Es precisamente lo que estaba rechazando en Isaías capítulo 1, donde dice, oye, pues tú vienes y me adoras, pero tú estás lejos. O sea, has apostatado. Tu manera de proceder no es la que yo espero de ti. Y eso era el problema de la iglesia en Silo. Los sacerdotes y la comunidad probablemente también andaban, era lo más seguro, andaban en apostasía. Y estaban en apostasía porque más adelante el pueblo de Israel fue el que le dijo a Samuel, danos un rey. ¿Por qué? Porque queremos ser gobernados como las otras naciones. Era obvio que el pueblo estuviera así porque sus líderes estaban así. ¿Qué palabra le iban a dar sus líderes de corrección? Si los mismos hijos de Elí se acostaban con las que hacían el oficio en el tabernáculo. Que cuando leemos dice que ellos se dormían con las mujeres que iban al tabernáculo. Pero ese texto o esa idea es de que dentro del tabernáculo había mujeres que hacían ciertos oficios. Era con ellas con las que dormían. Entonces, imagínate nada más. ¿Qué mensaje de parte de Dios que, como dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz? O sea, ¿qué luz iban a comunicar si ellos mismos estaban en tinieblas? No, la adoración de ellos no era aceptable delante de Dios. Y es porque su proceder no era correcto. Ahora, esta iglesia en Silo tenía líderes que ministraban delante de Dios, pero que no conocían a Dios en la intimidad. ¿Te imaginas? O sea, esta semana estaba leyendo unas estadísticas, y la mayoría de los pastores no tienen comunión con Dios. Ellos estudian porque tienen que dar una enseñanza. De lo contrario, no estudiarían. No, incluso de repente cuando estamos aquí y dejamos un estudio, o responsable alguien de un estudio dice, híjole, la verdad, a veces que es bueno que me dejen un estudio porque si no, de otra manera, no tomo mi Biblia y no me esfuerzo a estudiar. O sea, ¿te imaginas el estado en el que pudiéramos estar? ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios manda avivamiento a esta iglesia local en Montreal si nosotros mismos no ajustamos nuestras vidas? Si entre nosotros mismos no podríamos a lo mejor estar en pleito entre nosotros. ¿Tú crees que Dios va a bendecir una iglesia así? ¿Tú crees que Dios va a bendecir si los líderes de esta iglesia andamos mal? Hermanos, Dios no es ciego, Dios ve. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, pero nos equivocamos. Nosotros no podemos considerar que a Dios le da igual nuestro estado espiritual cuando ministramos o cuando venimos aquí a la iglesia. Vean lo que dice el Salmo 50:21. Porque el Salmo 50:21 describe a un grupo de personas que pensaban que a Dios le daba igual su estado espiritual. Y vean lo que dice. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿No? Y es aquí donde viene el engaño.
donde pensamos que a pesar de que hemos hecho cosas indebidas y como Dios ha callado, pensamos que no está tan mal. Pero ven lo que sigue diciendo. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a ese punto como iglesia de que Dios de alguna manera trate como iglesia local en nosotros? Si pudiéramos nosotros venir delante de Dios, como hemos estudiado en las bienaventuranzas, reconocer nuestra miseria y nuestra pobreza espiritual y clamar por el estado emocional espiritual en el que estamos. Y la promesa de eso, ¿cuál es? Los que lloran recibirán consolación. O sea, ¿qué nos da a entender? Que si reconocemos nuestra callosidad de nuestro corazón, Él no nos va a rechazar, sino que vamos a recibir consolación a través del perdón de nuestros pecados. Y esa es la promesa de Dios. Dios sí es un Dios santo y justo y que de alguna manera demanda de nosotros una conducta apropiada para Él, de adoración a Él, porque la verdadera adoración no es cantar alabanzas. La verdadera adoración no es el servicio de las 11 a las 11:30 de alabanza. La verdadera adoración que Dios acepta y que Dios espera de nosotros es la adoración de nuestro diario vivir. Cuando vas en la calle y de alguna manera nos portamos como cristianos, cuando perdonamos, cuando amamos, cuando damos, esa es la adoración que Dios recibe de nosotros mismos. Cuando controlamos nuestros pensamientos, cuando guardamos nuestros ojos, cuando nuestros pies ya no dejamos que nos lleve a lugares que a Dios no le agradan. Esa es la verdadera adoración. La adoración que ahora damos a través de nosotros. Dice Romanos del 1 al 2 que nosotros debemos de presentarnos como sacrificios vivos a Dios, no santos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Vean, los hijos de Elí pensaron que podían profanar el servicio a Dios y que no iba a pasar nada, pero se equivocaron. Vean lo que dice el primer libro de Samuel 2, del 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, y aquí está, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué tremendo, ¿no es cierto? O sea, ellos pensaron que de alguna manera, pues no importa, ¿no? ¿Se acuerdan de Números? Cuando salió el fuego y consumió a los hijos de Aarón. Ellos igual, de una manera, profanaron el servicio de Dios. Déjeme checar. Números. Déjenme ver si lo tengo aquí rápido y lo leemos. Si no, se los debo. Ahorita no me acuerdo del texto. Bueno, ahí ustedes saben a la historia a la que me refiero. No lo tengo aquí a la mano rápidamente. No me acuerdo ahorita del capítulo. Pero al fin está la historia donde los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño a Dios. Porque de alguna forma el texto nos da a entender que Dios le dijo, había un fuego especial para poder proceder a hacer el sacrificio. Pero ellos dijeron, bueno, pues fuego es fuego. Al final, ¿cuál es la diferencia? Tomemos un fuego que no necesariamente sea ese. Tomaron un fuego, por eso se llama fuego extraño, y lo presentaron al servicio a Dios. ¿Y qué vino? Salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. O sea, lo que vemos
es que no podemos nosotros llegar a pensar que Dios es indiferente ante nuestro proceder. Dios no es como nosotros. Dios demanda de nosotros una actitud correcta. ¿Dónde? En nuestro corazón. Sobre todo es en el corazón. Porque hay pecados visibles y es ahí donde pues, nosotros tenemos cuidado. Pero los pecados que más hacemos son aquellos que nadie puede ver y que están en el corazón. Ahora, pasemos al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27, porque vemos que Dios en el verso 25, Él había ya resuelto hacerlos morir. Pero en el verso 27 del primer libro de Samuel, capítulo 2, vemos que vino un varón a Elí y le dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa etapa donde cuando éramos niños estábamos con nuestros hermanos y te decía el hermano, le voy a decir a mamá? Y tú sabes que mamá no perdonaba. O sea, sí o sí era vara, chancla, lo que agarrara. Cable de la plancha, lo que estuviera a la mano. Tú sabías que era algo serio. Ahora, ¿te imaginas que venga alguien de parte de Dios y te diga, así ha dicho Jehová? Y lo que venga a decir no sea una bendición, sino venga a decir el juicio que Dios ya determinó hacia tu vida. O sea, qué tremendo, ¿no? Fíjense, yo he estado pensando mucho en la muerte estos días. No sé por qué, pero hay mucha gente que de alguna manera, bueno, no mucha, ¿no? Pero hay gente con la que me relacioné que ahora ya han fallecido. Y jóvenes, ¿no? Yo les he contado hace un viernes precisamente que venía aquí a dar la clase y me mandaron un texto donde decía que había muerto un hermano que era mi líder de evangelismo hace años. Y apenas esta semana me mandaba un mensaje y nada más te queremos comunicar que murió fulanito, que era el otro líder de alabanza que tenía. Y con ambos pues hicimos grande amistad, ¿no? Relación por el ministerio. Pero eran jóvenes, no les llevaba, yo creo, 10 años. Y ya partieron, ¿no? Y apenas yo les comentaba en el seminario de la muerte de la esposa de un pastor, ¿no? Y es joven también. Y eso me hace pensar el hecho de que el día menos pensado voy a estar delante de Dios. Y la Biblia dice que a los pastores nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te imaginas? O sea, y yo sí siento ese peso así de alinearme, ¿no? Hay cosas en mi corazón, como todos, yo creo que, porque a veces que pensamos que como es pastor, pues está cortado con otra tijera, ¿no? O está en otra esfera. No, somos igualitos, tenemos carne y hueso, las mismas tentaciones, las mismas luchas, ¿no? Las mismas dificultades. Y cada día yo digo, Señor, ayúdame a mejorar esto. Señor, ayúdame a corregir tal cosa. O sea, no ignoro, no dejo que mi corazón se llene de callosidad. ¿Por qué? Porque el día que dejemos que nuestro corazón se llene de callosidad, valimos, como dicen los chavos, ya valiste. ¿Te imaginas el día que dejes que tu corazón se llene de amargura, de rencor, de falta de perdón? Cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a estar autoengañados. Pensamos que podemos servir a Dios en esa condición, es un error. Miren, yo les he dicho, no podemos servir a alguien con el que estamos amargados. Yo por eso siempre que me subo, o es más, cuando llega a ver algo, yo le digo, no, Señor, no quiero eso. Porque estar aquí me siento mal. O sea, no lo puedo soportar. Prefiero ir, ¿sabes qué? La regué, disculpa, aquello, el otro, a venir aquí y hablar de algo cuando yo sé que estoy mal. Y les digo honestamente, es necesario estar limpiando nuestro corazón porque Dios no es como nosotros y Él sí nos ve. Y como dice aquí, palabra de Jehová. No, yo creo que Dios nos está hablando a nosotros y a los que nos están escuchando en las redes sociales. Porque esto no es propio de la iglesia local, es propio de la iglesia en general.
donde pensamos que podemos servir a Dios, no importando la condición espiritual en la que estamos. Vean lo que dice más adelante en el verso 29 de este mismo capítulo 2. Ya aquí el varón le empieza a decir a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué tanto honramos a Dios? ¿Qué tanto honramos al Señor? ¿Tenemos respeto hacia las cosas santas de Él? ¿Tenemos respeto cuando venimos ante Dios? Hermanos, quiero aquí hacer un llamado primeramente a nosotros como padres. Como padres, nosotros debemos de estorbar la vida de pecado de nuestros hijos. Uno de los errores que cometió Elí fue ese: no estorbó. Él vio y dijo: pues que disfrute la muchacha. No, pues total, está joven, guapetón, tiene la oportunidad. Hermanos, no los echemos a perder. No corrompamos el corazón de nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos de, en un momento dado, en un comportamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque, miren, una de las cosas es que nosotros debemos diferenciar entre a lo mejor lo que es educación y lo que es pecado. Porque a lo mejor hay hijos que de alguna forma manifiestan una educación no correcta, pero es distinto a hacer alguna práctica pecaminosa. Porque podemos decir: bueno, pues ya es niño bien maleducado y tu hijo está en prácticas pecaminosas. O sea, ¿qué es peor en la balanza? O sea, yo prefiero que no os prefiere tampoco sea maleducado, ¿no? Pero imagínate que caigan en la balanza de estar en una actitud que no honra a Dios. ¿Dónde vamos a quedar nosotros como padres? Ahora, no es con esto que tampoco, si tu hijo ya es mayor, lo eches de la casa, ¿no? Porque generalmente hemos escuchado: no, si ya está grande, pues échalo de la casa, córrelo. Mira, te voy a decir algo. Es mejor tenerlo en casa y estarlo ahí mirando y estarle tú constantemente enseñándole, diciéndole, a que se lo des al mundo y se lo sueltes. Es mejor tenerlo en casa. Yo honestamente era de los que pensaba, incluso voy a echar de cabeza, ¿no? Pero a mi hija Melissa, y una vez le dije: ahí está la puerta, cuando quieras te vas, y más yo te voy a echar con tu maletita allá afuera, porque aquí no es así como tú quieras. Pero con el tiempo te das cuenta que es mejor tenerlos en casa, porque por lo menos sabes que están ahí. Si no van muy bien como nosotros no le hicimos muy bien, si van a cometer sus fechorías como nosotros lo hicimos cuando éramos adolescentes, pero estando ahí, por lo menos yo tengo la oportunidad de que él vea en mí una conducta, un trato, donde él piense: híjole, yo qué mala onda he sido con mi padre, y mira su trato para conmigo, cómo es. O sea, no me da un trato como yo de desobediente con él. Y todo ese testimonio va a ir obrando en el corazón de ese hombre, de esa mujercita, de esa jovencita, en su corazón. ¿No es cierto? Pero una cosa es eso, a otra cosa es alimentar el pecado que están haciendo. Y quiero hacer otro llamado: a no solapar a nadie. Yo he visto en el ministerio constantemente que nos cegamos cuando tenemos relaciones. Cuando alguien te cae bien y ya empiezas tu relación de eso, no te ciegues en tu corazón. Yo le llamo a esto el síndrome de Robin Hood. ¿Por qué? Porque Robin Hood, ¿qué hacía? Estaba con los desamparados. Y generalmente tomamos esa actitud, como que estos están desamparados, no, pues yo voy a defender a este, porque es una injusticia. Cuidado, hermanos, no hagan eso. ¿Por qué? Nosotros no debemos estar a favor de nadie. Debemos estar a favor de la verdad, de lo justo, de lo recto, de lo santo, porque ahí está Dios. Porque lo opuesto es ir en contra de Dios. O sea, no podemos nosotros solapar voy a solapar a mi esposo. Voy a solapar a mi esposa, voy a solapar a mi compadre, ¿no? O al hermano. No. Pensemos bíblicamente. Oye, ¿estás en lo correcto? ¿Las evidencias muestran que es así?
¿Ya checaste ambas partes? Porque generalmente escuchamos una parte y no escuchamos todo completo. Y lo importante de esto es, sobre todo, no ir en contra de Dios. Lo he visto a lo largo de la iglesia, donde al final no va muy bien. O sea, los resultados no son buenos. ¿Por qué? Porque no es estar delante de Dios. No es estar delante de lo justo, de lo recto, de lo que Dios aprueba. Entonces guardemos nuestro corazón. Sea amigo, familiar, vecino, tu compadre, tu hijo. No solapemos a nadie. En el sentido de querer hacerla de Robin Hood, ¿no? O sea, de que vaya a proteger a los más indefensos. No, ten cuidado. Porque probablemente te estés enfrentando a Dios. Y ahí es donde nadie, de alguna manera sale victorioso. Ahora, el día señalado para los hijos de Elí llegó. Vean lo que dice el primer libro de Samuel, ahora capítulo 4, verso 16. Ellos pensaron que de alguna manera iban a salir airosos como Sansón, sin darse cuenta que el día que Dios señaló había llegado. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Qué sucedió? La narrativa del mensajero: murieron tus 2 hijos. Pero lo que más le impactó fue que el arca de Dios había sido tomada. ¿Qué significa esto? Miren, en este mismo momento también una de sus nueras estaba embarazada. Y cuando escuchó que el arca había sido tomada, le vinieron los dolores de parto y dio a luz. Y las parteras le dijeron: hey, tu hijo vive. Y ella se hizo la desentendida y puso el nombre a su hijo Icabod. Icabod significa sin gloria. La gloria de Dios ha sido traspasada. Si hay algo que caracterizó a la iglesia de Silo, fue Icabod. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios fue quitada de ese lugar. Ya no regresó a Silo. Ya no regresó a ese lugar. Después de que es llevada con los filisteos, la regresan, pero no regresó al mismo lugar. Icabod. Hermanos, no podemos nosotros permitir que Casa de Oración Montreal se caracterice como la iglesia de Silo. Una iglesia Icabod, donde la gloria de Dios se aparte de nosotros. Porque el día que la mano de Dios se aparte de un hombre, de una familia, de una nación, de una iglesia, lo hemos perdido todo. Moisés decía: Dios, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas conmigo, no me saques a ningún lugar. Y eso debe de ser nuestro corazón. Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas a ir conmigo, mejor no voy a ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia en tu familia, en la iglesia? Debe ser Dios. Pero esta bendición de Dios hacia nosotros procede cuando nos manejamos de una manera agradable a Dios, porque Él conoce nuestro corazón. No hay nada oculto en nuestro corazón que Él no pueda ver. ¿Cómo podemos ocultar nuestro corazón cuando Él ve desde lo alto? Él nos mira, Él nos observa. Él conoce nuestros pensamientos. Lo cantamos en las alabanzas. No, Él conoce nuestros pensamientos. Antes que nuestra palabra esté en la boca, Él ya la sabe. Venimos a la oración y Él ya lo conoce. Nuestras peticiones, nuestro corazón. ¿Cómo no más va a conocer el estado espiritual en el que estamos? Ahora, este mensaje no es un mensaje de condenación a nadie. Es un mensaje de reflexión para que consideremos nuestros caminos. Porque así como la iglesia situada en Silo, cayó en apostasía porque ellos mismos trataron de tener relación con Dios o hacer las cosas de Dios sin considerar su vida espiritual, sobre todo su corazón. Vino de alguna manera una apostasía, se apartaron de Dios y vino el juicio, como lo que ahorita vimos. Pero es un llamado de reflexión de que en Dios
hay nuevas oportunidades. Hay nuevas oportunidades. Y esa es la misericordia de Dios. ¿No es cierto? Por eso dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Por eso Él dice, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Él dice, todavía no he venido a juzgar, pero sí va a venir un día. Pero no es todavía. Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo que decíamos el domingo, la palabra misericordia es no recibir lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros ahorita como cristianos? Pues que el Señor nos dé disciplina, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios es misericordioso. Dios espera que arreglemos nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra relación, pero sobre todo nuestra comunión con Él. Que nosotros no lleguemos a pensar que nuestra comunión se limita a un domingo por la mañana, a un viernes por la noche. No, mi comunión con Dios debe de ser permanente en todos los días, porque la vida cristiana es eso, una comunión con Dios, platicar con Dios. Señor, tú conoces mi corazón. A lo mejor no tuviste la oportunidad de arrodillarte una media hora en la mañana, saliste rápido, pero vas en el camino orando a Dios. Señor, pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mi corazón. Y eso es a lo que la Biblia se refiere, orar en todo tiempo. Habla de la actitud de nuestro corazón. Estás en tu trabajo, ay, gracias Dios porque me estás bendiciendo, me das fuerza. Y siempre, si te das cuenta, estamos en constante comunión con Dios. ¿No? Hablando, Señor, gracias por mi hijo. Hoy tiene examen mi hijo, te pido que lo ilumines porque, o sea, de alguna u otra forma, orar al Señor, ¿no es cierto? Mi esposa está en el trabajo, mi esposo está en el trabajo y de alguna forma estar en esa relación con Dios. Y vienes en la noche y no tienes a lo mejor 2, 3 horas, pero 15 minutos empiezas a leer la Biblia. Y al día siguiente otros 15 minutos y se va formando un hábito. De tal manera que sin darte cuenta, tu mismo espíritu demanda más y más y más. Y cuando ves, pasas de 15 minutos a media hora. Pasas de media hora a 45 minutos. Pero ya empieza en ti un crecimiento en tu vida espiritual, pero también en tu comunión con Dios, ¿no? Y ese estado en el que estamos de comunión con Dios es la que nos fortalece, es la que nos llena de vitalidad día a día, porque de lo opuesto o lo contrario sería como los hijos de Eli. Ellos no tenían conocimiento de Dios. Pero, repito, no se refiere a un conocimiento intelectual. Se refiere a, no tenían esa intimidad con Dios. No tenían ese momento donde abrían su corazón y Dios estaba ahí hablando con ellos. Qué increíble, ¿no es cierto? Cierren sus ojos ahí donde, en el lugar en el que están. Así con tus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados, medita ahí en tu corazón. Porque así como existió la generación de Elí, en ese mismo momento en el que Dios estaba cortando con esta generación, estaba también levantando una nueva generación, que era la generación de Samuel. La generación de Elí estaba terminando bajo el juicio de Dios. Pero el Señor siempre tiene un remanente. Estaba surgiendo la generación de Samuel. Un hombre que caminó de una manera diferente a Elí. Un hombre que conocía a Dios, que exhortaba al pueblo, que animaba al pueblo, que corregía al pueblo. Un hombre que no le tembló la mano al pronunciar los oráculos de juicio de parte de Dios hacia su pueblo. Un hombre que no le tembló la mano al decirle a Saúl que había sido desechado de parte de Dios. ¿De qué generación quieres ser? ¿De la generación del sacerdote Elí y sus hijos, que no tenían un conocimiento de Dios, que les importaba cómo estaba su estado espiritual en ministrarle a Dios? ¿O quieres
ser de la generación de Samuel. Un hombre que de hecho es el primer hombre al cual la Biblia le llama conforme al corazón de Dios. La generación de los Samuel. Yo quiero ser de esa generación. Yo quiero ser de ese linaje, de esa casta sacerdotal, de los que amamos a Dios, de los que conocemos a Dios de una manera íntima, personal, de los que no les tembló la mano al exhortar al pueblo de Dios, al que consideró su estado espiritual dentro del servicio a Dios. Esos son los Samuel, una generación de los que vamos a ver la próxima semana cómo Samuel fue diferente a Elí, que la Biblia lo describe como un hombre también conforme al corazón de Dios. ¿Te gustaría ser como Samuel? Si no lo has hecho muy bien, si no has actuado muy bien, hoy es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Y yo soy el primero en esta noche de decirle al Señor: Señor, perdónanos. No queremos ser como la iglesia de Silo, una iglesia apóstata. No queremos ser impíos, que no te conozcamos en esa intimidad. Perdónanos, Señor. No queremos quitar de nuestras vidas tu gobierno. No queremos ser como las otras naciones. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas. Y que la adoración de nuestros cantos y de nuestra música, Señor, sea aceptable delante de ti, porque nuestro corazón es limpio delante de ti. Queremos adorarte, Señor, entregarte lo que hay en nuestras vidas, rendirte nuestro corazón, Señor. Sabemos que no es fácil, hay luchas, hay batallas diarias, Señor, pero en medio de toda esa situación, ayúdanos, Señor. Danos la gracia para responder de una manera correcta. Señor, si en nuestro corazón hay callosidad, si en nuestro corazón está duro, Señor, por cualquier situación, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tratar con eso en nuestro corazón. Que aquello que has señalado en nuestras vidas, ayúdanos a tratarlo ya, Señor. Ayúdanos a corregirlo ya, Señor. Porque hay un tiempo en el que no seguirás callado, sino que todo, no solo saldrá a la luz, sino que tratarás con ese corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Limpia nuestro pecado, limpia nuestra iniquidad, limpia nuestro corazón, limpia nuestras manos, Señor. Lava nuestras ropas, Padre, delante de ti. Porque tú eres un Dios santo, Señor. Un Dios santo, 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 Señor. Amén.